Entonces, el terremoto, las aguas que inundan a México, es algo que el padre ha hablado a muchos mexicanos desde hace décadas atrás. Yo solamente el padre me muestra esto para que mi plataforma, que es esta, pues también dé este mensaje de alerta. Y bueno, qué bendición que hermanos mexicanos estén hablando a su propio pueblo en este día, ¿verdad? También quiero darle la participación a la hermana Elsa, que tiene palabra de revelación, que tiene mensaje de nuestro Elohim. Yo sé que lo que el Padre me mostró esta mañana tiene significados, no puedo descifrarlos todos. Hay cosas muy nítidas y claras que puedo decir literalmente, pero ese camino, esos caballos, esos indígenas que venían por allí, esos niños indígenas que estaban escondiendo o guardando cosas y decían que se despedían de México, eso tiene algún significado. Y sé que en un momento el Padre nos traerá mayor claridad de qué es lo que está pasando en esa parte de la frontera de México. Está entrando gente extraña, indígenas, se irán a prestar para algo que acontecerá en esa nación. Realmente creo que debemos estar orando por esto. Y los que están viendo esta transmisión hasta ahora, pues les invito a que vayan y vean en este canal. México ha sonado la trompeta o alerta México. Hay dos palabras proféticas muy claras que Yahweh entregó a México. Entonces démosle la participación a la hermana Elsa en esta hora. Bendiciones, amados. Soy Elsa Rivera, radico en el área metropolitana de Monterrey, en el norte de nuestro país, de México. Y me gustaría, por favor, que pasáramos a la palabra del Eterno en Isaías 4:23. Isaías 4:23. Y dice así, dice, ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Recientemente en el canal que le estoy administrando a nuestro Padre Celestial, que se llama Ministerio Profético, di un mensaje para nuestra nación, pero el Señor me decía las siguientes palabras. Me decía, México, ay México, vengo contra ti México, tú que justificas al delincuente por cohecho y al inocente quitas su derecho. Vengo contra ti México. Entonces recientemente el Señor, el precioso Ruach HaKadosh, me insta a empezar a leer de nueva cuenta el libro de Isaías y me topo en retrospectiva hace unos días con que esa misma palabra con diferentes vocablos se encuentra escrita en el libro de Isaías 4:23 y se la comparto hoy al pueblo de México. Está hablando básicamente de todas las injusticias que se han venido cometiendo en los 4 Méxicos, porque el Señor fue claro cuando me dijo de los 4 Méxicos, no habló solamente de la zona norte, que es en teoría la zona más próspera de nuestra nación, sino que me especificó que esta palabra es para los 4 Méxicos, para las 4 zonas que tenemos, zonas geográficas y zonas económicas, con economías Hermana diferentes. Elsa, Sí, recuerdo que cuando el Padre entregó la palabra de México, yo no soy mexicana, y el sí. Padre decía que los 4 Méxicos serían afectados. Y alguien me preguntaba, ¿y por qué 4 Méxicos? Yo le dije, no, yo no tengo idea, porque yo no soy de allá, pero a mí el Ruach HaKadosh me dijo que los 4 Méxicos serían muy afectados. Así es. El Señor me ha dado palabra específica para el área norte en donde yo radico, pero en esta ocasión, cuando el Señor me habló acerca de esta palabra, me dijo claramente que era una palabra para los 4 Méxicos. ¿Qué significa? Para el país completo, no solamente para la zona norte donde yo radico, donde el Señor me ha dado visiones muy claras y palabras muy específicas. Ahora Él fue muy, muy tajante en decirme, es palabra para todo el país, para la zona norte, que es la zona con el Producto Interno Bruto
de un 45%, para la zona sur, que tiene un Producto Interno Bruto de un 5%, para la zona centro, que es la número 2, con un Producto Interno Bruto de un 30%, y para la zona occidental, que tiene el resto del PIB. Para los 4 Méxicos, básicamente para toda la nación. Está hablando el Señor, está siendo muy enfático en que en esas 4 regiones, es decir, en toda la nación, se han estado cometiendo injusticias. Y el Señor precisamente es un Dios justo que viene en contra de todas estas injusticias que se han venido cometiendo en estos 4 Méxicos, es decir, en todo el país, de norte a sur y de oriente a poniente. Y cuando el Señor me daba esta palabra, que hoy se las comparto a través de esta plataforma, el Señor concluyó diciendo lo siguiente, dice, como tú hiciste, se hará contigo, México, tu recompensa será sobre tu cabeza. Amados, el Señor no puede ser burlado, todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y en este caso el Señor estaba hablando para toda la nación, para ese sistema judicial donde se han venido cometiendo injusticias en todo el país, en todo el país. No es una palabra específicamente para uno de los 4 Méxicos, sino para los 4 Méxicos en general. Eso es en el punto número 1 que tengo para compartir con ustedes. En el punto número 2, el Señor me hablaba de que viene un colapso económico. Y también lo compartí por ahí en el canal Ministerio Profético, que le administro a mi padre. Y veía yo en visión cómo el Banco Mundial estaba otorgando créditos sobre pretexto de que estaban las naciones y los gobiernos endeudados por cuestiones del C-19. Ustedes saben qué es C-19. Entonces, mientras yo estaba teniendo la visión de cómo el Banco Mundial estaba ofreciendo ese dinero, entre comillas, gratuito a las naciones, vi que en mi nación, amados, y esto yo no lo compartí en mi video porque el Señor no me lo permitió, pero yo decía, ¿por qué no me permites que hable de esto? Bueno, pues porque Él tenía preparado esta reunión que estamos teniendo hoy, donde hoy les voy a compartir lo que vi y que omití en ese video por dirección del precioso Ruach HaKadosh. ¿Y de qué se trata? Yo veía que cuando llegó el Banco Mundial a ofrecerle esa parte de esa remesa de dinero a nuestro actual gobernante, voy a omitir el nombre para no comprometer el canal, el gobernante dijo, no, yo no te puedo aceptar esa remesa, para mí es muy poco dinero. Entonces el Señor me mostró en gráficas que Él le pidió un 3.6 más de dinero al Banco Mundial. Y entonces yo le decía, Señor, me fascina, Él siempre me muestra con gráficas cuando me va a mostrar algo. Y Él es un estadista, por si ustedes no lo sabían, nuestro precioso Elohim es un estadista de primer nivel. Y entonces me estaba mostrando ese 3.6 que nuestro gobernante pidió adicional. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué un 3.6 en lugar de un 1? Era 1 lo que le correspondía. Y entonces solamente me dijo, porque estaba pidiendo 4 veces la remesa de dinero que le estaba ofreciendo el Banco Mundial, pero entre que negociaron quedó en un 3.6. Entonces le dije, papá, me encanta la estadística. Está muy interesante que haya pedido un 3.6, pero en términos económicos, ¿qué significa esto que tú me estás mostrando? Entonces me dice, significa que viene, escucha bien México, significa que viene a México una inflación del 600%. Y le dije, ¿cómo, señor? Sí, una inflación del 600%. Al haber el pedido una remesa casi 4 veces adicional a la que le estaba ofreciendo el Banco Mundial, significa que ya nos comprometió nuestro futuro a tener una inflación de un 600%. Una inflación es aquella que tiene no más de 3 dígitos.
y una hiperinflación es aquella que supera los 3 dígitos, más de 1000%. En este caso, el Señor siempre habla con unos vocablos muy precisos y me dijo que viene una inflación de un 600% y me hizo una ejemplificación. Me dijo, significa que un producto, y presta atención México, presta atención para que sepas lo que viene. Un producto, un artículo que actualmente cuesta 20 pesos mexicanos, en un futuro muy, muy, muy cercano, va a costar 120 pesos. Podría ser un refresco. La verdad es de que como no consumo refrescos, no tengo idea de cuánto cueste, pero quizá cueste 20 pesos. Bueno, va a costar 120 pesos. Eso es lo que me mostraba el Señor en cuanto al tema económico. Viene un colapso económico y una inflación de un 600% a nuestra nación, producto de unas remesas de dinero que se pidieron exorbitantemente en un 3.6% adicional de lo que el Banco Mundial le estaba otorgando u ofreciendo a nuestra nación, con otros fines que en ese video, si gustan pasar a verificarlo, ahí estoy exponiendo. Esas remesas de dinero no tienen intención de cobrarlas, amados hermanos. El Banco Mundial es una trampa que le está haciendo a varias naciones. Yo veía en esa visión que algunos países centroamericanos, al igual que nuestra nación, el jefe de nuestra nación, tomó el dinero. Obviamente toman el dinero gratuito, entre comillas. El Banco Mundial no tiene intención de cobrar ese dinero, sino que les va a pedir favores. ¿Sí? ¿Qué favores? ¿De qué favores te estoy hablando? Que vayan y firmen en favor de todo lo que Dios preestableció como santo. No sé si aquí lo puedo externar, pero estoy hablando de abortos, de promover y de aprobar leyes de matrimonios entre parejas del mismo sexo. Profetas, si estoy hablando cosas que no debo, por favor indíqueme y solamente informo que... A ver, hermana Elsa, no tenga temor de decir lo que el Padre le ha mostrado. Perfecto. Solo utilice palabras de pronto más, menos capturadas, que de pronto el sistema captura ciertas palabras para prohibir que se hable acerca de eso. Amén. Pero puede hacer como decirle al pueblo, bueno, voy a hablar de esto, lo dice como en la boca, así como... Ya, me quedó claro. Ya Sí. usted reemplaza la palabra por otra, pero tenga libertad para decir todo lo que el Padre le ha dicho. Claro que sí. Sobre texto de este C-19, el Banco Mundial ha venido ofreciendo remesas de dinero a todos los países y los primeros en tomarlo fueron los países latinoamericanos, obviamente por el tema económico, ¿verdad? No nos encontramos en una situación económica como los países europeos o los países del primer mundo. Por ende, el Banco Mundial es una trampa, me decía el Señor, es una trampa. No pretenden cobrar ese dinero, sino pretenden que los países les hagan favores. ¿De qué favores estamos hablando? Estamos hablando de que acepten y promuevan y firmen leyes para que no nazcan los bebés, leyes para que los nenes puedan adoptar cualquier sexo y se vistan de la manera que les venga en gana, sobre pretexto de que ellos son dueños de su cuerpo. Y Leyes leyes... sodomitas y gomorritas, ya Es lo correcto. Y ya entiende. concluimos con ello, efectivamente. Entonces, para México, me mostraba el Señor que esa tajada de dinero que nuestro gobernante le aceptó y le negoció todavía porque quería 4 veces, o sea, 400% más de lo que el Banco Mundial le ofrecía, va a repercutir en una inflación de un 600% en un futuro muy cercano. Me gustaría decirte en un futuro no muy lejano, pero tengo que especificar que es en un futuro muy cercano.
Así que vayan a ver en qué fecha ingresó nuestro mandatario y cuándo culmina y prepárense para lo peor en el tema económico también. Punto número 3. El Señor me mostraba para los 4 Méxicos, para todo el país, de norte a sur y de oriente a poniente, que viene una escasez. Esto es general, es global, sí, pero aparte de que el Señor me mostraba que esto viene de manera global, también me indicó y fue muy, muy puntual. De hecho, me hizo hacer un acto profético a través de un ayuno muy severo que me solicitó el precioso Ruach de 21 días, alimentándome solamente con 200 gramos de alimento y agua. Me mostraba que aquí en la zona norte, en este pequeño suburbio donde radico, viene una hambruna severa. Y voy a aclarar porque tengo que entregar la palabra del Eterno aquí a San Pedro Garza García, Nuevo León, en el norte de México. Viene una hambruna severa, severa. Hermana, el Padre Sí, te muestra eso del norte, porque si el sí. norte va a pasar por esto, quiere decir que dónde van a quedar los demás estados que no gozan los privilegios de los cuales goza el norte. Amén, amada. Para allá voy, efectivamente. Entonces, yo me quedé estupefacta y decía, Padre, bueno, Él es soberano y Él en su misericordia nos ha estado hablando previamente para que nos preparemos. Y entonces yo le decía, Señor, si aquí el norte, que es el que aporta casi el 50% del Producto Interno Bruto de la nación, ¿en dónde van a quedar los otros 3 Méxicos? ¿Dónde va a quedar el centro, el sur y el occidente? Entonces me dijo el precioso Ruach, viene hambre. Si en la zona norte viene hambruna, en el resto de los 3 Méxicos viene hambre, hambre. Entonces grabé un video, ahí lo pueden encontrar en el canal Ministerio Profético, donde estoy hablando claramente de lo que el precioso Ruach me mostró. Hambre para las zonas sur, centro y occidente, y hambruna para la zona norte, que presuntamente es la zona rica de México. Y escasez, viene una escasez general, hoy la hablo delante de los aquí presentes y de parte del Eterno, viene una escasez mundial y esta hambre y esta hambruna de la que me hablaba el precioso Ruach no es exclusiva de nuestro país, pero en este caso estamos siendo puntuales y estamos hablando de México para que nos preparemos, amados. Y por último, quisiera hablar un cuarto punto. El Hermana Señor, Elsa, ahí sí, quiero acotar algo. sí, Cuando empezó este ministerio, el Padre empezó a hablarle, la primera nación de la cual él empezó a hablar fue de Venezuela. Y él dijo en aquel tiempo que Venezuela sería el espejo donde otras naciones se iban a mirar. Para Venezuela fue una nación rica en muchas cosas. A Venezuela lo que le faltó fue sarna para rascarse, porque Venezuela fue próspera en todos los aspectos, económicamente hablando. Y Yahweh dijo que Venezuela sería el espejo donde otras naciones habrían de mirarse. Y quiero decir que sí viene una hambruna por las 4 esquinas del mundo. El sello 3 es el caballo negro y esto va a suceder, pero hay hambres en diferentes localidades y en diferentes tiempos en diferentes naciones. Unas naciones pasan primero por esto para que sean la mano de otras naciones que vivirán estos acontecimientos. Pero la hambruna total, como es el tercer sello, que va a abrirse sobre toda la tierra, ¿verdad? El tercer sello. Pero como le vengo hablando, Venezuela vivió esto
eh, antes, ¿verdad? De que esto ocurriera en toda la tierra. Entonces quiero decir que hay naciones que serán visitadas por el caballo negro de manera parcial antes de que el sello se habla completamente a nivel de todas las naciones. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Esta es una hambruna previa a lo que estamos todavía por vivir. Es una hambruna que yo la podría eh, ubicar en este principio de dolores en el que nos encontramos. Es una hambruna previa que viene y hambre previo y escasez previo en este principio de dolores en el que nos encontramos. Tengo un cuarto punto donde el precioso Ruach me ha permitido experimentar 2 terremotos que vienen a México. Wow. El primero lo grabé en nuestro canal Ministerio Profético como una hecatombe, porque eso es lo que es, que el Señor, como bien mencionaba la pastora Julia, Él no da fechas, así que fechas no tengo un año, pero sí tengo las fechas en las que el Señor tuvo a bien mostrarme, llevarme a ver en el espíritu esa hecatombe que viene a México y que va a partir a nuestro país. Algunas personas dicen que en 2 partes, pero yo vi que en 3. Lo vi en el espíritu porque iba volando, iba viendo por dónde se iba haciendo la grieta. Y hoy comparto con mi nación que esa hecatombe grande que viene parte la península de Baja California Norte y Baja California Sur, la desprende de nuestro territorio nacional y empieza ese terremoto a partir y a agrietar nuestra nación de poniente a oriente, desde Baja California hasta el Golfo de México. Divide, por ende, a nuestra nación en 3 partes. Hace algún tiempo tuvieron a bien invitarme a una reunión de pastores, no soy pastora, pero me aborda una pastora ahí en un mirador que tenemos aquí donde se puede apreciar 360 grados del área metropolitana donde radico. Y me dice la pastora, ¿qué ves con tanto asombro? Y le digo, estoy visualizando desde otra perspectiva el terremoto que el Señor me mostró estando yo volando o suspendida en la zona sur, pero ahora lo estoy viendo acá desde el punto del centro. Y entonces me toma del brazo la pastora, medía como 1,80, 1,90, yo soy petit, así que yo la vi así para arriba, y me toma del brazo y dije, me va a exhortar o algo, ¿verdad? Entonces me dice, ¿sabes que el Señor me mostró que entraban 2 ballenas aquí a la zona norte, aquí a Monterrey propiamente? Ella dijo así, a Monterrey. Y le dije, pues sí, porque las aguas del Pacífico, amados, se van a juntar con las aguas del Golfo de México. Eso fue lo que el Señor me mostró. Entonces, no me mostró obviamente que entraban ballenas, pero bueno, va a entrar todo tipo de peces, tiburones, ballenas, peces de toda índole. Y cuando venía ese terremoto que yo lo estaba viendo de poniente a oriente, desde Baja California hasta Tamaulipas, donde radican los pastores, era evidente que el agua tenía que entrar. Es obvio que va a entrar el agua. Entonces, les estoy aquí compartiendo desde Monterrey y su área metropolitana, una área que en un futuro no muy lejano va a ser una zona marítima, definitivamente, porque el Señor es muy claro y muy preciso en sus visiones. Y recientemente, mientras me recuperaba un poco de este acto profético al que me llamó el Señor a hacer en un ayuno de 21 días, que dicho sea de paso, los pastores Julia y Juvenal me han estado apoyando. Periódicamente nos reunimos a orar, no me dejarán mentir,
y bueno, pues me estuvieron apoyando también en este ayuno. En el día número 26, y te lo dejo muy claro, pueblo de México, en el día 26, porque el día 26 es muy importante, ya había terminado mi ayuno el día 21 y me estaba recuperando, y en el día 26 voy a una cafetería a tomar un café, y estando ahí sentada, esto es solamente para la zona norte, tengo que ser clara, viene un terremoto para la zona norte, y me decía el Señor, y para zonas no sísmicas de México, para que no vayan a estar esperando un terremoto solamente en la zona centro, donde normalmente se dan, en la zona sísmica, ya por excelencia, sino que en el día 26, y tomen nota para que escudriñen qué significa el número 26, es el número de Yahweh. En ese día yo estaba sentada y mi silla se empezó a mover en movimientos ondulatorios y en movimientos verticales y horizontales. Fue tal el movimiento que tuve que apoyarme con mis brazos en la mesa y quedar el resto de mi cuerpo en el aire porque la silla voló, era muy fuerte. Entonces, donde me detengo, yo todavía me seguía recuperando porque la verdad fue muy extenuante el ayuno de 21 días con esa pequeña porción de alimentos. Y entonces yo pensé que quizá estaba teniendo algún éxtasis o que me iba a desmayar por el tema de la deficiencia, que no había alimentado bien. Pero me detengo en el aire y entonces volteo a ver alrededor de la cafetería y veo que todo el mundo no se había inmutado, todos estaban tomando su café. Entonces entendí que era una visión, y al momento que estaba analizando en mi mente, bueno, esto es una visión que estás teniendo, una experiencia, porque verdaderamente me detuve con mis brazos y antebrazos sobre la mesa para no caerme. Entonces en ese instante el Señor me lleva, el precioso Ruach me lleva a donde se encuentran las uniones de las columnas y las vigas de acero, en este caso, me lleva en el espíritu al mismo sitio, pero más arriba, arriba del plafón. Y entonces, con un vernier, si no saben qué es un vernier, es una regla milimétrica graduada, muy, muy precisa, que usamos algunos arquitectos o ingenieros para tomar ciertas medidas mega precisas. Algunos son digitales, este era digital. Y entonces el Señor pone el vernier y sobre la columna y la viga donde está la unión, así, pone el vernier, y veo que hay 1.8 milímetros o 1.8 centímetros. Se desprende con ese movimiento telúrico que se va a dar aquí en la zona norte de México. Esto es solamente para la zona norte, y me decía el Señor, para las zonas no sísmicas de México. Y entonces le dije, Señor, esto es 3 veces más de lo que un edificio puede soportar, porque cuando uno hace un cálculo estructural, ya trae cuál es el mínimo o el máximo de la tolerancia que algún edificio, alguna estructura de concreto o acero, que en este caso se calculan igual, es el mismo cálculo estructural para una estructura de acero que una de concreto. Ya sabemos cuáles son las tolerancias, ¿sí? En este caso la estructura era de acero, y yo le dije, Señor, es 3 veces mayor de lo que este edificio puede soportar. Entonces le dije, va a colapsar, y yo vi que asentía con la cabeza como afirmando, sí, va a colapsar, sí, va a ser un terremoto aquí en la zona norte que va a hacer colapsar a los edificios. No va a ser un movimiento telúrico que digas se cuartearon los edificios o sencillamente no sufrieron daño alguno los edificios. No, algunos edificios van a colapsar. Donde sea ese epicentro, van a colapsar definitivamente. Entonces es lo que el Señor
En su misericordia me ha dado aquí para nuestro México y específica en los puntos donde el Señor ha hablado para todo el país. Y en este último caso, este segundo y último terremoto que me mostró, es para la zona norte aquí donde radico, que el Señor tenga misericordia. Y como conclusión, a mí me gustaría, para México, como conclusión para México, a mí me gustaría hablarle también a los connacionales que se encuentran en el extranjero, en los Estados Unidos. El Señor me ha mostrado que el gobierno actual de los Estados Unidos es un gobierno impostor que fue comprado. Yo le pedí dirección al precioso Ruach y le dije un específico día del año pasado, le dije, Señor, muéstreme quién está detrás de este gobierno impostor, que estoy hablando de USA o de EEUU, de nuestro país vecino del norte, Del Panamá. águila, del águila, hermana. Del águila, ok, estoy hablando del águila y les estoy hablando a mis hermanos, a mis coterráneos que se fueron allá tras el sueño americano, ¿sí? Que eventualmente tienen que regresar, amados, porque van a regresar, amados, porque viene un colapso económico para ese país del águila. Están a punto de caer los naipes de ese gobierno impostor que fue comprado por el dragón rojo, ¿sí? Amén, así es. El Señor me lo confirmó, amados. Yo les dije un día, Señor, dime quién está detrás de esto, de este gobierno. Y el Señor, aquí en mi trabajo inmobiliario, me trajo a 2 personas orientales. Ese día yo le pedí una confirmación y él me dio 2 confirmaciones. Me lo confirmó por partida doble. 2 personas de allá, de aquel lugar, a querer rentar un inmueble. Entonces dije, wow, Señor, el dragón rojo está detrás de todo esto. Ahora, ¿cómo los convenció? Aquí va. Compró a este gobierno impostor con dinero, con cash, con dinero. Lo compró con piedras preciosas. Lo compró con esclavos, amados. Y lo compró con niños. Porque yo no sé si ustedes saben que el gobernante de esa nación del águila tiene unas preferencias sexuales con el cuarto punto que mencioné. Los compraron, amados, con estas 4 cosas. Los persuadieron al gobernante que está gobernando ese país del águila. Dinero, piedras preciosas, esclavos y niños. Niños para sus fiestas, amados. Maldades. Para sus maldades, amados. Y gomorritas. Sí, amados, sí. Entonces, coterráneos, pueblo mexicano que me estás escuchando, que te fuiste al norte tras tu sueño americano, yo vi en visión que venían, amados, venían en filas y filas y filas y vi que cerraron las fronteras norte de mi país de tantas personas que querían regresar a nuestra nación. Eventualmente, tú, mexicano, que te fuiste al norte y que olvidaste a tu familia, que los dejaste ya abandonados por perseguir tu sueño americano, también el Señor va a hacer justicia. Van a tener que regresar eventualmente y yo les sugiero que regresen ahorita ya, porque este gobierno impostor que está usurpando el poder que le correspondía de hecho y por derecho a otro gobernante, va a caer, amados, va a caer. En otro video por ahí grabé lo que el Señor me ha mostrado para los Estados Unidos y eventualmente en el 2017 el Señor me dijo, cuenta 7 años y 7 años es a finales del 2024, cuenta 7 años. No me dijo, cuenta 7 años y va a haber un colapso, pues no, solamente yo le dije, ¿cuándo, Señor?
Y él me dijo nada más cuenta 7 años. No sé qué va a suceder de aquí a 7 años o al principio del 2025, porque el 2024 no cuenta, se cuenta dentro de los 7. Pero bueno, eso es lo que el Señor me ha mostrado. Por Hermana, tanto, eso parece que tuviese conexión con cuando el Padre me mostró la caída de USA y vi el número 2025. amén, Sí, entonces, pareciera que es como un efecto dominó, como que si una cosa repercutiera en la otra. amén. Próximamente, ese juego de naipes que han estado jugando ese gobierno impostor del águila, va a empezar a caer, amados, y seguramente se van a exhibir unos a otros, y esto que el precioso Rúa, por su misericordia, le ha placido eh, anticipar o revelar, va a salir a la luz prontamente. Y si me permite, profeta, a mí me gustaría comentar para Venezuela algo que el Señor me mostró. Es algo muy breve, pero no quiero quedarme con nada porque por lo que usted acaba de leer, ¿verdad? De la atalaya. Hermana, tengo próximamente con la hermana Hija de Fuego un nuevo programa para Venezuela, entonces me gustaría, para que no hagamos hoy como un arroz con mango, una Amén, palabra muy de mis tierras, amén, dejemos esa palabra pendiente, hermana, y queda invitada para ese día que estemos con la hermana Milady y traemos una amén, palabra más extendida, porque de aquí a allá el Padre quizá te pueda entregar más revelación. Ya te empezó a hablar acerca de Venezuela y sabes que yo le doy gloria al Padre porque el Padre está atrayendo una voz profética firme a través de este ministerio. Y alguna vez yo le dije a un pastor, a un hermano, le dije, yo inicio esto, pero al final van a venir otras personas que van a decir lo que yo he dicho y el pueblo escuchará de otros labios lo que muchas veces tuvo temor de creer en lo que yo hablaba, ¿sí? Entonces llegó el tiempo en que el pueblo va a recibir confirmación, ratificación, y esto le dará mayor firmeza para caminar en obediencia a las instrucciones del Padre eterno, hermana. amén. Claro que sí, lo dejamos para un próximo Sí, quedas programa. invitada, ya el público sabe que tenemos 2 invitadas Amén. para nuestra próximo encuentro aquí, Palabra para Venezuela. Pero, Amén. Me gustaría nada más concluir con lo siguiente. ok, hermana, está bien. Lo que usted mencionaba es correcto. Así como entró Venezuela en algún tiempo en este proceso, así veo que se encuentra España y próximamente México. También va a pasar por su proceso. En el libro de Isaías leemos que el Señor entró en juicio contra todas las naciones, no con una ni con dos, no, no, no. Esto va a ser con todas. Y ahorita nos tocó hablar de nuestra nación, de México. Algo Y viene pronto para México, porque Yahweh no hace más que decirme México, México, México. Y cuando el Padre habla 3 veces acerca de una nación es porque lo que ha dicho acerca de ella está próximo a cumplirse, hermanos amados, y debemos preparar a esta nación para asumir estos acontecimientos, hermanos. absolutamente. Yo creo que ya concluyendo, eh, el Señor me ha mostrado que lo principal es que haya un arrepentimiento genuino, arrepentidos y convertidos. Es lo principal. La palabra del Señor es muy clara, dice pecado, confesión y redención. Y todo aquel que está escuchando este mensaje, sean propios o extraños de México o no México, que hayan sido tocados a través de esta palabra, eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos
pedirle al Señor, confesar nuestros pecados, pedir perdón y prepararnos para todo esto que viene, no solamente espiritualmente, que es lo principal, pero también físicamente, con alimentos, con medicamentos y con agua. Porque ciertamente este proceso para México viene y viene pronto. Amén. Bendiciones. Amén. Así es. Creo que el centro de América será inaugurado el juicio por México. O sea, así como Venezuela en Sudamérica fue el comienzo del juicio para las naciones del sur, creo que México en el centro comienza con su parte, ¿verdad? Pero a mí me anima, hermanos, que el Padre decía en 4 meses todos fueron bautizados y puedo creer por esta revelación que se va a levantar un pueblo en México. Creo por esta revelación que el juicio no va a ser detenido, pero sí va a ser redimensionado. Creo que el Padre va a levantar en México a un remanente que aprendió a ponerse en la brecha, que entendió qué es estar en la brecha. Oh, Kama Ibi Lava Soharibi Kenda. Siento la presencia del Ruach HaKadosh. Y dice, oh, Shiribi Vishayamanda Lavakaika. Se levanta un remanente en esta nación que es valiente, no que lo sabe todo, no que lo entiende todo, pero veo un remanente en México con mucho valor y con mucha determinación. Oh, Tarabayika, Lavayaika. Dice el Padre Eterno, en México hay una operación llamada Gedeón, Broba, Shere, Bebe, Shika, Darabayaika. Una minoría, Brabra, Sarababa, conquistará en el mundo espiritual. Brashore, bebe, shikaraba, lava, inda, lava, soja. Oh santo, aleluya, mi alma lo adora.